y bienvenidos a esta serie de videos acerca de CCNA Routing y Switching. En este video empezaremos a conectar routers y switches entre sí. Además, veremos las configuraciones necesarias en las interfaces de estos dispositivos. En este Packet Tracer tenemos a SW1, a R1 y agregamos un nuevo integrante, que es R2. Lo primero que vamos a hacer es conectar a SW1 y al R1. Para esto vamos a hacer clic en el símbolo de medios de red, que es este rayito. Al hacerlo, se nos despliegan todos los cables que tenemos disponibles para hacer conexiones. Veamos los cables que tenemos. El primero es el mismo icono al que le hicimos clic para que se desplegaran. Este es, digamos, el rayo mágico. Lo que hace es buscar automáticamente el cable que debemos utilizar dependiendo de los dispositivos que vamos a conectar y también dependiendo de los puertos que tienen estos dispositivos. Personalmente no lo recomiendo porque estaríamos dejando la escogencia del cable y el número de puerto que vamos a utilizar al Packet Tracer, y nosotros estaríamos perdiendo la oportunidad de hacer esta elección. El segundo cable es el cable de consola. Este lo vamos a utilizar cuando vayamos a acceder localmente a un dispositivo. El tercero es un cable de par trenzado, más específicamente un cable straight through. El cuarto es otro cable de par trenzado, pero este es un crossover. El quinto es fibra óptica. El sexto es un cable de teléfono. El séptimo es un cable coaxial. El octavo y el noveno son cables seriales. A simple vista, la única diferencia es que uno tiene un pequeño reloj y el otro no. El que tiene un pequeño reloj es el cable DCE, que significa Data Communication Equipment, y es un dispositivo que proporciona la señal de reloj para sincronizar la comunicación. El otro es un DTE, que es un Data Terminal Equipment. Pero más adelante en este curso veremos cuándo utilizar uno u otro. El décimo es un cable octal, el onceavo un cable para Internet de las Cosas y el doceavo un cable USB. Tenemos una gran variedad de cables por lo que en algún momento podríamos equivocarnos al escoger uno u otro, pero con tiempo y práctica se hace sencillo. Entonces veamos cómo conectar el SW1 y el R1. El switch es un switch Ethernet, por lo que debemos usar un cable de par trenzado. Y como lo mencionamos en videos anteriores, cuando conectamos dispositivos de la misma capa usamos crossover. Y si son dispositivos de capas diferentes, utilizamos el cable straight through. Entonces marcamos el straight through, nos posicionamos sobre el switch y al hacerlo se nos muestran todas las interfaces que tiene el dispositivo, sus estados y sus IP si tuvieran alguna. Pero debemos recordar que aunque aparezca el espacio para la IP en los puertos de un switch, los switches no pueden tener una dirección IP en una interfaz física. Si necesitamos asignarles una IP, debe ser en una interfaz virtual, y eso es algo que vamos a hacer en un momento. Para seguir, vamos a hacer un solo clic sobre el switch, con lo que se nos muestran las interfaces que están disponibles. Si ya hubiéramos conectado algún cable a algún puerto, este no va a aparecer aquí. Así que vamos a elegir el puerto Fast Ethernet 01. Ahora nos posicionamos sobre el R1 y vemos que solo tiene dos interfaces Fast Ethernet, la 00 y la 01. Aquí debemos tener cuidado. Aunque tengamos interfaces Fast Ethernet en un switch y en un router, estas no son iguales. Solo a las interfaces Fast Ethernet de un router se les puede asignar una dirección IP. Entonces hacemos un solo clic sobre el router y elegimos la Fast Ethernet 00. Con esto ya completamos la conexión entre el switch y el router. Ahora vamos a conectar los dos routers. Si nos colocamos de nuevo sobre el router R1, recordemos que todavía tenemos una interfaz disponible, la Fast Ethernet 01. La podríamos utilizar, pero mejor vamos a utilizar una interfaz serial. Pero como no tenemos interfaces seriales disponibles, vamos a tener que agregarlas. Para hacerlo, damos clic sobre el router y en la pestaña Física vemos los espacios disponibles. Nos colocamos sobre los módulos y bajamos un poco buscando la WIC 2T. La marcamos y vemos que cambió la información así como la imagen del módulo. Aquí se trata de arrastrar y soltar, pero veamos qué sucede si lo hacemos. Vamos a la imagen, hacemos clic, la llevamos al slot que está abajo a la derecha y la soltamos. A lo que nos dice que no podemos agregar un módulo mientras el router está encendido. Le decimos OK, apagamos el dispositivo con el botón de apagado. Una vez apagado, hacemos el mismo procedimiento. Y esta vez sí nos permite agregar el módulo. Aquí podríamos agregar 4 módulos WIC 2T, pero solo vamos a agregar uno. Y es muy importante saber en dónde lo vamos a colocar. Tenemos 4 slots. Y el orden importa. En donde acabamos de colocar nuestro módulo, que es abajo a la derecha, es el slot 0. El de abajo a la izquierda es el slot 1. El de arriba a la derecha es el slot 2. Y el de arriba a la izquierda es el slot 3.
Ahora, no es obligatorio siempre empezar por el slot 0. Lo que pasa es que debemos saber en dónde lo colocamos para saber cuál interfaz debemos configurar. Otra cosa importante es que las WIC 2T tienen dos puertos, serial 1 arriba y serial 0 abajo. Entonces, los números de los puertos que acabamos de agregar serán S000 y S001, en donde S0 se refiere a la clase de interfaz, que es una interfaz serial. El segundo número se refiere al slot en donde se colocó, en este caso el slot 0. Y el tercer número se refiere al número de puerto, ya sea 0 o 1. Encendemos el router y nos vamos al R2. Aquí vamos también a agregar una WIC 2T, por lo que apagamos el router y arrastramos la tarjeta, pero esta vez la vamos a colocar en el slot de arriba a la izquierda, que es el slot 3. Así que aquí los números de puertos van a variar. Aquí van a ser S030 y S031, donde S0 se refiere a la clase de interfaz, que es una interfaz serial. El segundo número se refiere al slot en donde se colocó, en este caso es el slot 3. Y el tercer número se refiere al número de puerto, ya sea 0 o 1. Y lo que falta es encender el dispositivo. Una vez que agregamos las interfaces, ya estamos listos para conectar ambos routers. Vamos a utilizar un cable serial. Utilicemos el cable sin reloj. Lo marcamos, nos posicionamos sobre el R1 y vemos que tenemos las seriales S000 y S001. Escojamos la S000. Ahora nos vamos al R2 y aquí tenemos las seriales S030 y S031. Escojamos la S030. Lo que sigue es la configuración de las interfaces. Pero antes de entrar a configurar, debemos decidir el direccionamiento que vamos a utilizar. O sea, debemos decidir cuáles redes vamos a utilizar y cuál IP le vamos a asignar a cada dispositivo. Para la red entre el router y el switch, vamos a utilizar la red 192.168.1.0 máscara de 24. Y entre routers vamos a utilizar la red 10.10.10.0 máscara de 30. Ya que tenemos las redes, vamos a asignar la IP 192.168.1.1 a la interfaz Fast Ethernet 00 del router y la IP 192.168.1.2 al switch. Ahora, entre los routers, vamos a asignar la IP 10.10.10.1 a la interfaz serial 000 en el router R1 y la 10.10.10.2 a la interfaz serial 030 en el router R2. Y con esto hicimos lo más difícil, que es elegir la dirección que le vamos a asignar a cada dispositivo. Empecemos con el R1. La configuración de IP se hace directamente en la interfaz, entonces empezamos con Enable, Configure Terminal, y aquí ingresamos en la interfaz que queremos configurar. Ingresemos en la Interface Fast Ethernet 00. Ponemos IP address 192.168.1.1 con una máscara de 24, que es 255.255.255.0. Y para finalizar, no shutdown. Recordemos que todas las interfaces de un router vienen por defecto apagadas, por eso debemos encenderlas. Aquí vemos cómo el link entre el router y el switch se encendió, cambió de rojo a verde. Pero hay que tener cuidado, el que las luces estén en verde no significa que una interfaz esté configurada correctamente. Esta luz verde significa únicamente que está encendida. Entonces, como estamos satisfechos con la configuración que hemos realizado hasta el momento, salimos de la interfaz con Exit, Exit de nuevo y guardamos con WR. Ahora nos pasamos al switch SW1, entramos con Enable, Configure Terminal y aquí recordamos lo que dijimos al principio del video. No podemos asignar direcciones IP a las interfaces físicas de un switch, pero necesitamos que los switches tengan direcciones IP, por lo que tenemos que asignarlas en interfaces virtuales. Aquí vamos a elegir la Interface VLAN 1, que es la interfaz virtual que viene por defecto en todos los switches. Seguimos con IP address 192.168.1.2, con la máscara de 24, que dijimos que era 255.255.255.0. Y terminamos con un No Shutdown. Ya que estamos en el switch, aprovechemos y configuremos algo muy importante, el Default Gateway o puerta de enlace predeterminada. Todos los dispositivos que son miembros de una red deben de tener un Default Gateway para que se puedan comunicar con redes externas, y los switches no son la excepción. Entonces salimos de la interfaz con Exit e ingresamos IP Default Gateway
192.168.1.1. Aquí no necesitamos ingresar una máscara, porque solo estamos haciendo una referencia al Default Gateway. Exit y guardamos con WR. Lo que sigue es la asignación de IPs entre los routers. Así que volvamos al R1. Aquí nos habíamos quedado en el modo privilegiado. Entonces, para ir al modo de configuración global, ingresamos Configure Terminal. Luego entramos en la interfaz con Interface Serial 000. Una vez dentro, ponemos IP address, seguido por la IP que habíamos elegido, que era 10.10.10.1, con una máscara de 30, que es 255.255.255.252. Le damos Enter y no Shutdown. Aquí las luces no cambian de rojo a verde como cuando configuramos la interfaz fase TN00 que conecta con el switch. Y esto es porque debemos configurar el R2. Recordemos que las interfaces de un switch vienen por defecto encendidas, por lo que cuando encendimos la interfaz del router se encontró con que la interfaz del switch ya estaba encendida. Pero como las interfaces de los routers vienen por defecto apagadas, entonces tenemos que configurar y encender la interfaz del R2. Pero antes ingresamos Exit, Exit y WR. Ahora vamos al CLI del router 2. Aquí vamos a ir a la interfaz serial 030 con Enable, Configure Terminal, Interface serial 030. Una vez aquí, ingresamos IP address 10.10.10.2 con máscara de 30, que ya habíamos dicho que es 255.255.255.252. Le damos Enter y no Shutdown. A este punto, como estamos satisfechos con la configuración, vamos a guardar, por lo que tenemos que ir al modo privilegiado. Así que ingresamos End para ir directamente y guardamos con Copy, Running Config, Startup Config. Como una breve recapitulación, hoy agregamos interfaces seriales a los routers con los que trabajamos, conectamos un switch a un router y dos routers entre sí. Además, configuramos una interfaz virtual y el Default Gateway en un switch, así como las interfaces seriales en los routers. En los próximos videos agregaremos más dispositivos y practicaremos más configuraciones. Pero por el momento, muchas gracias por haber visto este video y los invito a descargar la lista con todos los temas en el link que les dejo en la descripción del mismo.